Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Gerardo Sainz. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y este video es para la materia Control Estadístico de la Calidad, impartida por el profesor Miguel Ángel García Cano. La unidad 4, muestreo de aceptación. Entonces vamos a dar inicio con este video. Aquí tenemos algunas preguntas y ejercicios, los cuales vamos a explicar a continuación. Número 1. Explique qué es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. El muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre los dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. También en situación donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante de lote sea satisfactoria. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Tiene menor costo porque se inspecciona menos. A pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo, requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación, es aplicable en pruebas destructivas, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. Comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptable o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones. Y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas, se aceptará o rechazará todo el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. En estos casos se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, etc. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección.
Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Apoyándose en las prioridades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de defectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que el plan n es igual a 60 y c igual a 1. La probabilidad de aceptación igual a 0.302. Plan n igual a 120. C igual a 2, probabilidad de aceptación 0.137. Y plan n igual a 240. C igual a 4, probabilidad de aceptación igual a 0.035. Entonces, de esta manera el último plan solo dejará pasar el 3.5% de los lotes de referencia. Aquí tenemos algunas tablas. La figura 12.5 que ya mencionábamos anteriormente, que nos indica que cuando n crece y c lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Aquí tenemos pues tres diferentes tipos de líneas graficadas. Entonces nos dice que la línea que es entera, que equivale a n igual a 60, y c igual a 1, que es la primera línea. Entonces nos dice que la segunda línea, la línea punteada, n igual a 120 y c igual a 2, que sería esta la que está en medio. Y la otra línea punteada, pero con los espacios más grandes, es n igual a 240, c igual a 4. ¿Sí? Entonces tenemos que la proporción de artículos defectuosos en lote es la parte de abajo que tenemos aquí abajo, y del lado izquierdo la probabilidad de aceptación. Seguimos. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Con base en las prioridades de la curva CO, ¿es adecuada esta costumbre? Ok, no es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son n igual a 300, n igual a 30, c igual a 0. N mayúscula igual a 500, n minúscula igual a 50, c igual a 0. N mayúscula igual a 800, n minúscula igual a 80, c igual a 0. En la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos 3 planes. De allí se observa que estos 3 planes, obtenidos con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defectivo de 0.5 o 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo
PA en cada caso es la siguiente: n igual a 300, PA igual a 0.214, n igual a 500, PA igual a 0.0769, n igual a 800, PA igual a 0.0165. Así, en el primer caso se aceptará 21.4% de los lotes, en el segundo 7.69% y en el último 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. A continuación se muestra la gráfica, la que nos habla y nos representa lo hablado anteriormente, que nos dice que la proporción de artículos defectuosos en lote es la parte de abajo y la parte del lado izquierdo la probabilidad de aceptación. Y tenemos aquí pues nuestros datos, que son n igual a 300, n igual a 30 y c igual a 0, n igual a 500, n igual a 50, c igual a 0, n igual a 800, n igual a 80, c igual a 0, y tenemos nuestras tres diferentes tipos de líneas, que es las que están representando los datos, de los cuales hablamos anteriormente. Las curvas CO para tamaño de muestra igual a 10% de lote y C igual a 0. Comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe del NSA con el riesgo del productora es de que un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.5 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo más. Aún, el productor debe buscar que su proceso opere con su mejor nivel que el NSA. El índice NSL, nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 0.5 0.10, y a esta probabilidad se le designa con la letra B. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria NSL no es 0 y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a B, se le conoce como riesgo del consumidor. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2%, con A igual a 0.05 y el NSL 5% con B igual a 0.10. Con base en lo anterior, bosqueje la curva CO que se requiera para el plan de muestreo. A continuación pues está la gráfica que nos está pidiendo, que nos está indicando que la curva de operación característica OC es igual a N igual a 164 y C igual a 4. Tenemos que el porcentaje de efectivo verdadero es esta parte de abajo y la probabilidad de aceptación del lado izquierdo, ¿no? Y tenemos aquí la curva. Por medio de las tablas de Cameron, encuentre el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. NSA igual a 1.2, A igual a 0.05,
NCL igual a 5 y B igual a 0.10. Tenemos aquí la siguiente fórmula que nos indica que es P igual a NSA sobre 100. En este caso NSA es igual a 1.2. Entonces tenemos que la operación sería igual a sustituimos NSA por su valor que está en la parte de arriba, que es 1.2. Entonces sería 1.2 sobre 100, que nos da igual a 0.012. Y más abajo tenemos la fórmula que es igual R igual a 0.05 sobre 0.012, que es igual a 4.67. Lo podemos comprobar usando nuestra calculadora. Bueno, nos sale la calculadora. Entonces la operación es igual a 0.05 sobre 0.012 igual a 4.167. El valor de R más cercano a 4.167 es 4.06. A la izquierda de R igual a 4.06, en la columna de C se observa que C es igual a 4. A la derecha de R igual a 4.06, en la columna de NP se encuentra que NP igual a 1.97, así que N igual a 1.97 sobre 0.012. Esta operación nos da un total de 164. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N igual a 164 y C igual a 4. Obtengo una forma más o menos exacta de la curva CO para el correspondiente plan, apoyándose en tablas con ayuda de Excel. Aquí tenemos la gráfica, la cual está representando lo hablado anteriormente, que nos indica que la curva de operación característica, o C, N es igual a 164 y C igual a 4. Como ya lo mencionábamos, tenemos el porciento de efectivo verdadero del lado aquí, del lado que está abajo, y la probabilidad de aceptación de este lado, ¿no? Y vemos cómo va decayendo la curva rápidamente. El plan encontrado no acepta lotes con 2.2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los items malos son reemplazados por buenos, el porciento defectuoso promedio no será mayor a 1.33801%, el AOQL. En la redacción inicial del problema se puso que los lotes eran de tamaño grande dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 items de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección si el número de items malos es menor o igual que 4. Usando tal plan, un lote conteniendo 1.2% de items defectuosos será rechazado solo 233% de las veces, mientras que un lote conteniendo 5% de items defectuosos será aceptado solo 6.5611% de las veces. El riesgo del productor está definido por A igual a 0.5 para un NSA igual a 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por B igual a 0.10 para el NCL 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que recuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. NSA igual a 1.5, A igual a 0.05, NCL igual a 4.6, B igual a 0.10.
Recordemos que la operación es P igual a NSA sobre 100. En este caso sustituimos NSA por su valor real, que es 1.5 sobre 100 igual a 0.015. Ese es el resultado de esa operación. Y tenemos a R igual a P2 sobre P1, que sería igual a 0.046 sobre 0.015, lo cual nos da un total de 3.067. El valor de R más cercano a 3.067 es 3.21. A la izquierda de R igual a 3.21 en la columna C se observa que C igual a 6. A la derecha de R igual a 3.21 en la columna de NP se encuentra que NP es igual a 3.28, así que N igual a 3.28 sobre 0.015 y el resultado de esta operación es 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordado es N igual a 65 y C igual a 6. Para medir la eficacia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos se tienen que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NSA de 2.5%. De acuerdo con esto, las tablas de Cameron diseñe un plan apropiado suponiendo un NSL igual a 5% y tamaño de lote grande. Tenemos aquí las siguientes operaciones necesarias para cumplir con lo solicitado, que sería P igual a 2.5 sobre 100 y el resultado de esta operación sería 0.025. P igual a 5 sobre 100 igual a 0.05 y R igual a 0.05 sobre 0.025. Esto nos da un total de 2. Tamaño muestra 11.63 sobre 0.025 igual a 465.2 y lo redondeamos a 466. Muestras con aceptación C igual a 17. Obtenga la curva CO para el plan. Aquí tenemos una tablita con los datos que nos están pidiendo y nos dice si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será de 75% de aceptación. Pero si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación será de 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspeccionar sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario, en el caso de los niveles especiales de inspección. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E tenga planes normal, reducido y severo? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. Aquí tenemos una imagen que hace alusión al sistema de cambios de seguridad en el muestreo. Nos dice que 10 lotes consecutivos aceptados no conformidades, producción sin cambios, autorizado por la autoridad. Comienzo, 2 rechazos en 5 lotes consecutivos, lote rechazado, lote aceptado, producción irregular, 5 lotes consecutivos aceptados, 10 lotes permaneciendo en rigurosa parar, lo cual se
se clasifica como reducida, normal y rigurosa, los cuales todos están ligados. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD-105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más de 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza de manera exacta el NSA, mientras que el NSL solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestra seleccionados para usarse en 1000 STD-105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. Y aquí que no todos los tamaños de muestra son posibles. Los tamaños muestrales en 1000 estándar 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote, y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un NSA de 1% con una probabilidad de rechazo de A igual a 0.10. Use el 1000 STD-105E y determine los planes de muestreo para C igual a 0, 1 y 2. Para N igual a 100, según el nivel de inspección 2, el código es J, que para un muestreo reducido será de N igual a 32, C igual a 1, R igual a 3. Para un muestreo normal será de N igual a 80, C igual a 2, R igual a 3. Para un muestreo severo será de N igual a 80, C1 igual a R2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Seleccionaría el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor según las reglas que proporciona el método, cambiará de uno al otro. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 STD-105E en el que usan NSA de 1.5%. Conteste lo siguiente: suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán para este tamaño de lote. Se usará el código de letra M. Tenemos aquí una pequeña tabla que nos habla sobre el plan normal, plan reducido y plan severo. El total de muestras aceptable y rechazado. Para el plan normal 315 muestras, para el plan reducido 125 muestras y para el plan severo 315 muestras. Para el plan normal aceptable son 10 y rechazo 11. Para el plan reducido aceptable 5 y rechazo 8. Para el plan severo aceptable 8 y rechazo 9. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se aceptan lotes con un porcentaje de defectuosos mayor a 1.5%. Explique. Recordemos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea, el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe que de acuerdo con 1000 STD-105E el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango. Si el problema anterior, el NSL deseado es 5.0%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Ok, entonces sería P igual a 1.5 sobre 100. Esto nos da un total de 0.015. P2 sería igual a 5 sobre 100, igual a 0.05. Y RC sería igual a 0.05 sobre 0.015,
y esto sería igual a 3.33. El tamaño de la muestra igual a 3.28 sobre 0.015 igual a 218.66. Lo redondeamos a 219 muestras con aceptación C igual a 6. A continuación tenemos una tabla con los datos que nos están proporcionando y nos están pidiendo que este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10% y 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Mediante un 1000 STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Y abajo tenemos el caso ABCD, tenemos los niveles de inspección, AQL y tamaño de lote. Tenemos el nivel de inspección 2, 1, 1, 4, 4. Inspección severa, inspección normal, inspección reducida, inspección normal. AQL es de 1.5%, 0.65%, 0.40%, 2.5%. Los tamaños de lote pues van acorde al porcentaje del AQL. El 1.5% equivale a 1400. El 0.65% equivale a 115. El 0.40% equivale a 160.000. El 2.5% equivale a 27. En el caso de los niveles de los diferentes niveles de inspección y en este caso inspección severa, normal, reducida. En la tabla siguiente se muestran los planes de muestreo requeridos. El caso A, B, C o D, los tamaños de las muestras: K igual a 125, aceptable 3, rechazo 4. En la muestra D igual a 8, aceptable 0, rechazo 1. En la muestra Q igual a 500, aceptable 5, rechazo 8. En la muestra E igual a 13, aceptable 0 menos 1 y rechazo 1 menos 2. Bueno, pues aquí finaliza el video de la materia control estadístico de la calidad. Saludos.